Tenemos acá a Fernando Esteche, que vino a estar con nosotros, vio luz y entró. Bueno, hoy tenemos dos temas a mi criterio muy importantes. Vamos a hablar de todo un poco, tenemos tiempo, pero vamos a empezar con un tema. Creo que hace 20 días te mandé esa columnita que hice para Cintia sobre los niños de la guerra, que es un tema que a mí personalmente me preocupa un montón, y lo que sí me preocupa y me ocupa es visibilizar. Yo creo que visibilizar es una palabra que hay que tenerla, que hay que sostener y visibilizar. No para naturalizar algo, sino para indignarse las veces que sea necesario. Bueno, vamos a empezar esto con un videíto, y después del videíto ya nos mandamos con la charleta. Empezamos por ahí y después vamos a ver dónde terminamos. Bueno, a ver, videíto. Tiki. ¿No? Ya venimos. Ya estamos. Ahí estamos. Ya Fuimos. Casi estamos. Como que estamos. Sí, estamos, ya va a estar siempre. La técnica es eso. El vivo es eso. Es el fin de todo. Cuando un jefe de gobierno anuncia ante las cámaras y sin temblarle la voz que desplazará por la fuerza a un pueblo entero para su protección, tras bombardearlo durante más de 577 días. Cuando se consiente un genocidio, lo que vemos no es solo la culminación de una política de exterminio, es la quiebra total del marco civilizatorio que nos hacía creer que había límites. Es el fin de todo, porque el fin de Gaza es el fin de algo más profundo, la certeza de que había cosas que no se podían hacer sin consecuencias. Ya no. Ahora se puede bombardear a miles, matar de hambre a niños, declarar con absoluta frialdad que un pueblo será trasladado y que su territorio quedará ocupado de forma permanente. Y lo peor no es que lo digan, lo peor es que lo hacen sabiendo que no habrá castigo. Saben que no reaccionaremos, que la maquinaria mediática lo maquillará, que las democracias occidentales lo tolerarán. Es el fin de todo, porque los que mandan ya no solo nos han traicionado, nos han perdido. Porque hay una línea que, si se cruza, ya no se vuelve. Cuando permites una limpieza étnica en directo sin romper con los responsables, sin suspender relaciones, sin levantar la voz hasta que tiemble el poder, no solo te vuelves irrelevante. Te conviertes en cómplice. Nos han perdido para siempre quienes pensaron que podíamos tragarnos esto sin rompernos por dentro. No se puede. No hay futuro que valga si no somos capaces de decir basta. Es el fin de todo, en definitiva, porque nos han perdido para siempre quienes creyeron que la conciencia colectiva era un detalle menor. No lo es. Es lo último que queda cuando todo lo demás arde. Bueno, sé que es fuerte el video, pero lo hablábamos al principio. A mí me produce mucha indignación. Hubo repercusiones, ahora algunos se apiolaron, Gran Bretaña, por ejemplo, se apioló, y entonces está pensando, digo que está pensando porque yo hasta que no lo vea, en romper relaciones comerciales con Israel. No hay derecho de sacar un pueblo de su lugar y de masacrar niños y de generar hambruna, porque todo esto, el último desencadenante fue que no dejan pasar los camiones. Hay 900 camiones, que no es nada para el hambre que hay, esperando para que los dejen pasar. Entonces, bueno, quería escuchar tu palabra. Estuve charlando con Tilda también, que me dio un montón de datos, y me dio tantos datos que la verdad me dejó, no pude escribir, porque me agarró una angustia de saber que esto, y que es cierto que nadie hace nada, como también, salvando las diferencias, nadie hace nada, salvo algunos, los miércoles por los jubilados. Entonces, ¿qué está pasando? Que nadie hace nada, nadie reacciona, que esta palabrita, ¿viste? Que se dice ahí en el medio, que es basta. Hay cosas que hay que decir, basta, se terminó, no. Esto no se puede hacer, no sin consecuencias. Y si se tiene un poco de memoria y de historia, no sin consecuencias. Que las consecuencias no sean hoy
que las estén pagando los niños, por ejemplo, o un pueblo, es una cosa, pero va a haber consecuencias más tarde que temprano. Así que te doy la palabra y charleteemos. Vos también, Marcel. ¿No te sacás los cosos porque no escuchás? No, me parece que hay una cosa, justo aprovechando los tiempos estos en que nos ha abandonado terrenalmente el Papa Francisco, pero él decía una cosa cuando apenas llega a Lampedusa, larga a mí que en una clave casi poética, pero que es toda una declaración con una contundencia política terrible. El primer viaje que él hace, que cuando va a Lampedusa, que es ese cementerio de migrantes, le dicen, en realidad son desplazados, ¿no? Ese intento desesperado de tantos seres humanos de intentar una sobrevida, una supervivencia en la Europa que provoca los estragos que provoca en sus países. Él va y ahí plantea algo que dice, enfrentamos la globalización de la indiferencia. Uh-huh. Y a mí me parece que eso tiene una contundencia y además y una elocuencia formidable. Me parece que lo que yo saben ustedes, yo soy analista geopolítico, en general sí. Desde la geopolítica puedo hacer un abordaje del conflicto en Gaza. Me ha tocado hacer columnas en radio, en tele, entrevistas, decir, bueno, no, mira, políticamente es esto que vos decías, no me acuerdo si ahora al aire o fuera del aire hemos discutido, no me acuerdo en qué momento, políticamente hay una gran victoria del pueblo palestino, a partir de la operación esta del 7 de octubre y de la reacción genocida del ejército sionista, de la entidad de ocupación, hay una gran victoria política que es que nadie en el mundo hoy pone en discusión la necesidad de la existencia de un Estado palestino para el pueblo palestino. Eso está fuera de discusión en Naciones Unidas, en las metrópolis y en las potencias emergentes, en las tradicionales, en las emergentes. Eso está. Israel está en un creciente aislamiento internacional, al punto que se ha enfrentado directamente con Naciones Unidas, ha bombardeado sus escuelas. Incluso dentro del mismo Israel empieza a generarse. Y dentro de Israel se ha profundizado mucho la crisis política que ya venía, previo al 7 de octubre, ya venía teniendo, porque ahí se ha producido una situación además de aceleración del autoritarismo. Es un gobierno no solo de derecha en cuanto a su colonialismo y su guerrerismo, sino que es un gobierno también de una estructura policial hacia el interior propio de Israel. Ha decidido, por ejemplo, que los jueces los deciden Milaukowski, alias Netanyahu, visto que se cambió el apellido para parecer más semita, entre comillas, más hebreo, porque ellos son todos europeos, no son. Ellos pretenden, tienen una genealogía semita, pero en realidad son todos europeos, no son el judío hebreo, ¿no? Han tenido que aprender a hablar el hebreo, ellos hablaban yiddish. Pero bueno, eso, al margen de eso, pero digo, en esos análisis yo siempre decía, Palestina ha logrado una gran victoria política, que es eso. Ahora, ¿cuál es la contracara de eso? En la geopolítica podías decir, bueno, esto le costó 50.000, primero 10.000, después 20.000, después 50.000, 70.000 muertos, una masacre. Había 2,5 millones de personas en Gaza, ¿no? 2,5 millones de palestinos, con una población mayoritariamente infanto-juvenil, es muy prolífica la población palestina. Entonces, en los términos de la geopolítica uno podría decir, estaba esto planteado así, y en esos términos podría decir, con el aislamiento creciente y demás, bueno, esto que se decía es, hay un límite, hay la ilusión de una línea roja. Incluso yo, cuando llegó la primer tregua, cuando se logra la tregua, el primer alto el fuego, los términos eran muy complejos. Eso era, además de una victoria política, era casi una victoria militar de Hamas y de la resistencia y de la yihad y del Frente Popular de Liberación Palestina, porque era, además, que Israel no había cumplido ninguno de los objetivos planteados en su operación, ¿no? Ahora, yo de alguna manera hasta me ilusioné en la posibilidad de una paz condicionada, relativa, condicionada, en un equilibrio altamente inestable, pero un sosiego para el pueblo palestino, que además, con la fortaleza de la victoria política, le iba a permitir venían del acuerdo de Beijing, de todas las organizaciones palestinas unidas y reconociéndose, y venían, recordemos, hace unos años atrás, tiroteándose entre ellos, ¿no? y desconociéndose entre ellos. Entonces había una cantidad grande de acumulado a favor de la causa palestina, de la existencia del Estado palestino y del pueblo palestino.
Ahora, y agregado a la crisis interna de Israel, donde tenía crisis por derecha, casi se le desarma el gobierno producto del alto el fuego, se le habían renunciado los más degenerados de su Consejo de Ministros, y por izquierda, si se puede hablar de izquierda, ¿no? Sí. En un país donde todos son ocupacionistas y colonos, pero con una crítica muy fuerte. Yo la verdad que tenía una expectativa de que eso iba a generar otras condiciones. Y yo creo que a partir de la conciencia, que es muy parecido a lo que le pasa a Zelensky en Ucrania, la conciencia de Netanyahu o de Mileukoski de que la paz es no solo la derrota militar de sino Israel, la eliminación no la derrota y la política. exterminación. No, pero que es la derrota, el problema es de Netanyahu en cuanto a su propia existencia. Si Netanyahu como criminal de guerra tiene el problema, Netanyahu o como se llame, este hombre, Mileukoski, tiene el problema de que la única manera de sostenerse en el poder es con la guerra. La paz a Netanyahu y a toda la banda de degenerados que está en el gobierno de la entidad sionista hoy, se lo lleva puesto. ¿Qué es lo que le pasa a Zelensky? Es lo mismo que le pasa a Zelensky. Por eso esta fuga hacia adelante inexplicable que las propias fuerzas de defensa israelíes, el propio generalato israelí, hay un político Gantz, un general que fue general de las incursiones de los rompehuesos y demás, o sea, un tipo de derecho, un siniestro, sí. Pero no obstante lo cual entiende que la política de fuga hacia adelante y del realismo permanente no le sirve a Israel para poder construir un país más o menos normal en la idea que tienen ellos, y aparece ahí como un contrapeso donde ya, digo, hay que aprender a leer estas claves. ¿Por qué Inglaterra, inventor del sionismo, inventor de Israel, inventor de este problema? ¿Por qué Trump? ¿No? Ahí hay una tensión silente pero creciente con esta gestión de gobierno, con esta política de guerrerismo, de fuga hacia adelante. No quiere decir que sean mejores o peores, son antipalestinos. Ahora sí entienden que esto hay que ponerle un coto, una línea, que hay una línea roja ahí que es la no aceptación del exterminio. Y me parece que ahí Netanyahu es consciente de que está acorralado, por lo cual más tarde o más temprano el mundo, la civilización, nos vamos a encontrar ya muy pronto, yo diría más temprano que tarde, nos encontramos ante el desafío de asistir a una operación brutalista de exterminio, que es lo que plantea Netanyahu y de traslado masivo, que nos remonta a las peores historias, no solamente al propio holocausto que llaman ellos, la Shoah, claro, que llaman la ellos, historia del pueblo judío, por ejemplo. El propio pueblo armenio y su traslado También. por el desierto. Digo, no hay en la historia de lo que se registra a nivel del derecho internacional como genocidio, situaciones similares a esto que me decían. El otro día algunos me planteaban, pero ahora van al Nakba 2.0. El Nakba 2.0 ya está. Este Nakba, que es el equivalente al Shoah, el equivalente al genocidio armenio, el Nakba, que es la tragedia palestina, ya está desde el 9 de octubre que empezó a operar Israel. No es que ahora es más o menos, porque tampoco es en términos cuantitativos, que es lo que decías vos. Nosotros cuando cuantificamos la dimensión de la tragedia palestina, perdemos de vista la dimensión humana. Es como cuando decimos 30.000. Claro. Cuando conocés la historia de las 4 hijas de Westerhill, decís, qué tragedia. Cuando son 30.000, ya medio que convivís con eso. Nosotros estamos acostumbrados pero digo... O agrego, nada que ver, pero los 10.000 obreros echados en Tierra del Fuego. Son 10.000 familias, claro, caramba. cuando le pones historia, cuando le pones la carita, por eso yo digo... Tenemos que obligarnos a visibilizar y mostrar y asomarnos a ver, porque a veces uno quiere no ver. Sí. Cuando uno ve una carita de un nene que puede ser tu hijo, tu nieto, tu chiquilín, llorando a su hermanito que está exánime ahí, con el cuerpo ya perdiendo, con la fealdad que la muerte le imprime a todo, ¿no? Además, esas muertes, ¿no? Inesperadas, con los bracitos marcados para poder reconocer. Nos tenemos que obligar a ver a eso, a asomarnos a ver eso para no naturalizarnos, pero además para no naturalizar esto de cuantificar, decir, esto que yo te dije al principio, eran 10.000, eran 20.000, eran 50.000, son 70.000, y es un número, si son total son 2 millones, bueno, podrán ser, alguna vez alguien hizo un cálculo de ahí, podrán morir tantos, pero la victoria política, ahora, acá más allá de la cuantificación de la tragedia, está es la tragedia misma, la instrumentación, lo que significa
un gobierno que tiene ministros y diputados que dicen que los nenes palestinos son enemigos. La construcción de una otredad en el pueblo palestino despojado de los valores que tienen ellos, ¿sí? Los animalizan, que es el mismo dispositivo que hacían con ellos cuando le decían cucarachas o ratas. Sí, los despojan de los valores, entonces dicen, no, los nenes palestinos son nuestros enemigos y por eso está bien matarlos. Construyen la otredad en el pueblo palestino, absolutamente antitética al propio afianzamiento identitario de lo que es el una israelí. repetición de... No, los esquemas son siempre iguales para hacer una operación genocida. Quería decir algo, primero presentarlo, ¿no? Que no lo presenté. Perdón. Nos conocemos mucho. Perdón, sí, no, yo sé, pero corresponde. Hago esas cosas. ¿Sí? Pero muy sucintamente, como dicen los abogados, ¿no? Fernando Esteche, doctor en comunicación social, docente y dirigente político. Una sola preguntita y ya le dejo la palabra a Marcelo. Esta es mi preguntita. Hablamos de Gaza, hablamos de genocidio, hablamos de que ya no queda territorio donde pisen, porque aparte los hospitales están rotos, los colegios, ya no hay zonas de... Uno puede decir, bueno, para que se puedan recuperar mínimamente, ni comida, ni... Entonces digo, dos preguntas en una. La primera, ¿por qué Siria? Porque ahora empezaron a mirar a Siria y que Siria y Siria... apareció Siria. Hasta ahora nadie hablaba de Siria. Y una fundamentación que dicen que no van a parar hasta que no aparezcan los 20 rehenes que faltan. Eso es algo que lo repiten y lo repiten. Son algo más de 20, pero Bueno, sí, no, pero digo, los rehenes, no solo una familia de rehenes que además eran opositores a Netanyahu y cayeron de rehenes, y el marido de la jefa de familia que termina siendo asesinada por balas de artillería, no de artillería, por balas de infantería y soldados tirando, a sabiendas de que estaba ella ahí. Hay muchos casos de rehenes que han sido asesinados por que estando como prisioneros de Hamas, como prisioneros de guerra de Hamas y de Yihad y de toda la resistencia palestina de Gaza, han sido asesinados a sabiendas de que estaban en esos lugares, fueron artillados y después ultimados por infantería. Eso está... No es una valoración política, está aprobado, lo han publicado, qué sé yo, el Haaretz o el Times de Jerusalén, lo han publicado, son casos conocidos y eso ha generado gran conmoción política interna. La verdad que la discusión de los rehenes, con Trump, por ejemplo, que en esto de la abstención silente pero creciente, Trump negocia con Hamas está en la lista del FBI, negoció con Hamas la liberación de uno. Todos ellos tienen doble nacionalidades, todos los israelíes, porque tienen la nacionalidad de donde nacieron y se criaron, y después la de donde fueron a vivir invadiendo y despojando al pueblo palestino de sus derechos. Entonces en el marco de eso había un norteamericano que ahora lo liberaron, lo negoció Trump, no intervino Netanyahu ni el gobierno israelí. Esto generó una situación, pero lo que demuestra Trump es que hay vocación. Lo que demuestra Hamas en la primera fase del alto el fuego, la liberación de rehenes de Hamas era impecable, masiva, rodeada de pueblo, y los rehenes estaban todos cuidados, bien alimentados. Sí, se veía. La gente agradecida de sus... No por síndrome de Estocolmo, sino porque no habían sido maltratados, todo lo contrario. Los presos que devolvía Israel, había una chiquilina que había entrado a los 12 años y volvía ahora con casi 40 años, pensá vos, ¿no? Hecha una piltrafa, todos los presos que devolvió Israel, de enfermos, mal alimentados, torturados. Ahí también hubo un contraste humanitario de lo que es el valor de la vida. Yo digo, más allá de lo que digan, no vamos a parar hasta que no... van a parar, no es que no van a parar hasta que no, van a parar cuando verdaderamente las potencias que los alimentan les digan que tienen que parar. Esto es el anglo-norteamericano, ¿no? Francia, Inglaterra, Europa. Estados Unidos y Francia, cuando digan de verdad, esta es la línea roja, y las potencias emergentes que algo tienen que decir. Rusia algo tiene que decir, China algo tiene que decir. Hasta ahora no han sido muy claros. Hay que ser más contundente ante esta tragedia, más allá de que Rusia está involucrada en su
su guerra en Ucrania y demás, pero China e India tienen que ser contundentes también en cuanto a esto, que es un reclamo que yo, humildemente uno desde este lugar intenta hacer, pero me parece que la única, en tanto esté este gobierno en la entidad sionista, la única manera de parar la locura es donde haya un entente de verdad de las potencias mundiales diciendo, bueno, vamos a parar a estos. Marcelo. Bueno, yo lo que por ahí quería preguntar es, no sé si corresponde a la geopolítica o no, siempre, viste, el hambre, la corrupción, el desengaño son cosas de toda la vida, desde la existencia del hombre, pero a mí lo que me llama la atención, y volviendo un poco a lo que decía Mónica al principio, es que uno puede decir cualquier cosa, ¿y a dónde aparece ese cualquier cosa? Exterminio, Netanyahu dijo, hasta que no extermine el pueblo palestino, no voy a parar. Trump, voy a levantar una muralla, voy a echar a los cosas. Acá, el presidente, motosierra, soy un topo del Estado que lo vengo a destruir. ¿Hasta dónde crees que la gente o el ciudadano común o lo que queda del ciudadano común puede soportar eso? Porque es cierto, diste un poco la respuesta cuando hablaste de que cuando las potencias digan hasta acá llegamos, ese es el momento. Pero ¿y el resto? No, bueno, ahí hay una crisis. Hay que tener en cuenta, parece una pregunta simple, pero tiene una respuesta muy compleja, porque abarca un montón de cosas. Claro. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en el pedacito del mundo, que es el 13% de la población mundial, que es el cachito de Europa, que en los mapas parece más grande, pero que es muy chiquita, Europa y América, ¿no? El continente americano. En ese pedacito está nuestra conformación de sentidos, y nos parece que el mundo discurre por lo que nos dicen los grandes medios y los algoritmos digitados y la narrativa dominante en ese pedacito del mundo. El otro pedazo del mundo, 70% de la población mundial, más del 70, digo el 13, a nivel de superficie, a nivel de población mundial, está en otra sintonía. Están desarrollando integración de infraestructura, integración productiva, integración comercial, desanclándose del dólar. El Sahel africano, si vos te pones a pensar África, África no tiene más escuelas que Argentina, Brasil y Uruguay y Chile. No tiene más universidades, no tiene más ingenieros, más doctores, más cientistas sociales. Tiene ejércitos que uno presupone que son degenerados, sanguinarios y corruptos. Un hambre estructural y una pobreza estructural desde la descolonización monitoreada. Están produciendo un proceso revolucionario, digo, Burkina Faso, Mali, Chad, Senegal, estando presos, ganaron las elecciones, desanclándose. No en voz alta, a ver si no le tiro. Pero desanclándose de cepos coloniales con otra, digo, donde no estaría permitido de ninguna manera estas lógicas. No. Es más, la crítica que ellos hacen, por ejemplo, a países como se me fue que está al lado de Ruanda, al lado de Congo, se me fue el nombre ahora. Ellos hacen una crítica muy fuerte a Israel, al racismo, al supremacismo. Hay masas, hay una reacción civilizatoria de parte de los pueblos del sur global que no admiten esto. Nosotros nos parece que todo se admite porque la narrativa dominante la deja pasar, lo naturaliza, o se espanta diciendo qué barbaridad lo que dijo este hombre y no pasa de eso. Pero el mundo me parece a mí que va por otro lado y en ese sentido yo de lo que tengo optimismo histórico, optimismo militante, que es lo que me anima a seguir dando vueltas. Si no, diría, bueno, entonces esto que decía el Papa cuando hablaba él de la globalización de la indiferencia, estaba mirando más para Europa y para América que para el resto del mundo, que estas cosas no las acepta. Ahora, después, el día del Nakba, el día del Nakba no hay un día del Nakba, el Nakba es permanente, pero en torno de mayo, cuando la declaración de la independencia, cuando las bandas degeneradas que después van a formar las fuerzas de defensa israelí, las que forman las fuerzas de defensa israelí son bandas terroristas, ¿no? Haganá, Irgun y Stern, que hacían terrorismo contra los palestinos, que eso después forman el ejército. Cuando esas bandas fueron a echar a la señora, le golpeaban la puerta, la sacaban de los pelos, le arrancaban el hijab y le echaban de la casa para que no pueda volver más. A ella, a sus hijitos, a sus maridos. Eso es el Nakba, es el gran, que esos no pueden volver más, además a su propio. Por eso la llave. Yo me he encontrado con mujeres palestinas colgando la llave de su casa todavía. En esta época, es el símbolo del retorno permanente.
eso en Europa hubo movilizaciones, pero absolutamente masivas. No de 500, 1000, 2000. De centenas de miles en las principales capitales, en España, en Francia, en París, en Londres. Londres no es casual que tenga que reaccionar, y son países además crecientemente islamófobos. Sí, pues, Palestina no es solo islam, ¿no? Son laicos, pero digo, pero la islamofobia asocia lo árabe a lo bueno, y además padecen situaciones como la de esta suerte de estos desplazamientos o migraciones, le dicen ellos, para ocultar el proceso de desplazamiento, de el desequilibrio demográfico creciente, latente que están teniendo, que hay más migrantes que hay en París. Sí. Viven más islámicos que parisinos, sí, o en Londres. No obstante lo cual, los tipos tienen que asumir esa situación, tienen que asumir la defensa de la causa palestina, o por lo menos denunciar la barbarie de la acción del ejército israelí. Así que me parece que desde ahí hay algunas reservas, y que bueno, habrá que ver cómo esos pueblos construyen las propias herramientas para deshacerse de las élites europeas que siguen financiando y apoyando y amparando a estos tipos. Hay muchas contradicciones, que es un tipo como Orbán, que está de acuerdo con Putin, está de acuerdo, es amigo de Netanyahu, por ejemplo. Sin embargo, está en contra de la guerra de Ucrania, pero es amigo de Netanyahu. Entonces, un tipo como Fico está en contra de la guerra y también está en contra de la guerra. Digo, ahí uno no puede hacer una división y decir, mira, si estás con Rusia, estás contra Israel, porque Rusia, en el desfile de la victoria, recordando la victoria sobre los nazis, invita hay una comitiva de primer nivel de Israel. También van los palestinos, también son invitados los palestinos. Pero no está la impugnación moral de lo que están acometiendo, ¿no? De eso se trata, de la impugnación moral, de eso se trata. Bueno, Fernando, muchas gracias. No, gracias a ustedes por este espacio. Te mandé los videitos del Uruguay, que estoy muy Sí, los estuve viendo. Y sí, el Uruguay sí se manifestó, el gobierno actual, en contra de el genocidio de Gaza, y tuvo una protesta de la embajada. No, en América Latina en general, nosotros estamos justo acá con este maniático que cree que es judío, pero no se quiso ser judío porque se tenía que circuncidar y le daba impresión, pero bueno, esa es otra discusión. Algo tenía que dar. Cobarde. Una cosa así. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, ha sido un placer para mí. Bueno.